Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy sábado 15 de octubre, ya estamos a mitad de mes y es un día en el que, bueno, ayer en realidad viernes conocimos el dato definitivo de la inflación de septiembre y bueno, pues se reduce el ritmo de subida porque esto de que baja la inflación me hace una gracia. La subyacente sigue siendo el 6,2, la inflación está en el 8,9, que sí, es un poquito menos de lo inicial, un poco más, la moderación es más comparada en el dato interanual, pero oiga, que estamos en el 9% de inflación, así que un tonito me bajan la euforia porque los alimentos siguen estando disparados en máximos históricos. De hecho, fíjense que el sobrecoste de la cesta de la compra está ya en 830 euros, que nos cuestan más la compra de los alimentos y de la cesta básica que nos costaba hace un año. Así que eso, tonito, me lo bajan un poquito. Vale. Después vamos a hablar del plan energético este que se han vuelto a inventar, que nos lo tuvo que presentar Sánchez el otro día en el Congreso. Dice, por ejemplo, pues aquí ya lo de dar millones, ¿qué más da? ¿Cuántos hay que dar? ¿3.000? ¿Qué es una cifra redonda? Pues 3.000, que se los vamos a dar a estos de las calderas, de no sé qué. Luego ya verán cómo llega el verano y todavía no ha repartido ni un duro, porque todo el dinero que están acumulando lo están guardando para sus cosas, para luego, para ver si convencen a la gente y cambian las encuestas y tal. No se crean nada. Yo creo que, fíjate, tanto la gente ya, o incluso los periodistas ya ni se lo creen, que ayer era difícil encontrarlo en la portada de grandes periódicos nacionales. O sea, eso demuestra la gran confianza que tenemos en que finalmente Sánchez realmente dé algo de ayuda a la gente que lo necesita y a la gente en problemas y a la gente, pues eso, con las calderas, con el gas, con la luz, con la no sé qué, con la cesta de la compra, nada, no se crean nada absolutamente. Nosotros desde luego no nos lo creemos, pero bueno, lo contaremos porque bueno, pues ahí está ese plan que es para llevarse bien con Bruselas y a lo mejor que no le toquen las narices sobre otros particulares como por ejemplo las pensiones. Y luego hablaremos de las nuevas previsiones que han salido esta semana, otra vez varias, el FMI, el paro de la OCDE, en fin, y todo desastroso para Calviño. Si ella quiere seguir diciendo que la economía española es súper robusta y que, vamos, que esto es fenomenal, pues miren, ya el 24 es el año en el que la mayoría de ellos ya, también Funcas, por cierto, es cuando a lo mejor recuperamos los niveles prepandemia, o sea, ya no en el 23, sino en el 24. Es decir, que dejen ya de engañarnos y los presupuestos que han hecho, que vamos a hablar también del contenido de muchísimas cosas que se han callado y que hay que estar rebuscando, como por ejemplo el catastrazo, la plusvalía, las matriculaciones de coches, las bebidas azucaradas, o sea, todo impuestos, todo tasas, todo fastidiar a todo el mundo, todo lo que pueden para recaudar y recaudar. Así que sí que hemos buscado y sí que lo hemos encontrado y luego se lo vamos a contar con la ayuda de las dos personas que me acompañan, que enseguida les digo quiénes son. Pues he sido testigo del reencuentro físico, amoroso, cariñoso y todo lo que se les ocurra de Susana Burgos y Javier Santa Cruz. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, amigas? Es que hacía mucho que no nos veíamos, pero mucho tiempo. Nos sí queremos mucho, pero hemos perdido el contacto porque estamos muy liados. Teníamos que haberlo grabado. Y nos ha hecho mucha ilusión a los dos reencontrarnos y nos hemos dado un abrazo de los de verdad. Teníamos que haber grabado ese pedazo de abrazo, que es que el que no los conoce dirá, madre mía, aquí hay tomate. Lo subastamos en redes, ¿no? No hay ningún tomate, hay mucho cariño como el que nos tenemos aquí todos en este programa, que ya llevamos muchos años juntos y pues muchos sí. años de vida periodística juntos. Y bueno, y por eso pues aquí estamos. Un lujo siempre. A intentar explicar todo esto y bueno, pues siempre si nos lo pasamos un poco mejor y nos llevamos bien y nos reímos de vez en cuando, pues bueno, mejor. El asunto no está para reírse, esa es la verdad, pero se le puede poner siempre información y análisis del bueno y punto, sin más estridencias. Y entonces, esto de que los precios han bajado y tenemos menos inflación y no sé qué, mire que no. Vamos a ver, por ejemplo, Javier, que también Susana luego lo explican muy bien. No, se ha moderado la subida y además si lo miramos en un año, pues claro, es más extensa porque hace un año pues la inflación era menor de la que es ahora.
pero los precios siguen altísimos y lo que es más preocupante, la subyacente no cede, está por encima del 6%, y sobre todo la cesta de alimentos. O sea, es que los alimentos están disparados y ese es el mayor gasto que precisamente hacen las familias más vulnerables. O sea, para las familias con menos ingresos, el impacto de la cesta de la compra es mayor, lógicamente, que para otras personas que tienen más ingresos. Entonces, a ti cuando dicen esto de que la inflación ha bajado, ¿cómo se te pone el cuerpo? Del cuerpo como mínimo del revés. Luego ya después, a partir de ahí, ya empezamos a remontar un poco. O sea, no solo, efectivamente, la terminología hay que ser muy cuidadosos con ella, porque en el fondo lo que estamos haciendo es que los precios crecen menos en el mes de septiembre que en el mes de agosto y en el mes de julio. Obviamente siempre hay que tener mucho cuidado con los órdenes de magnitud, porque dices, bueno, es que la tasa de inflación se ha reducido en 1,6 puntos, ¿no? Entonces, bueno, se ha reducido mucho porque veníamos de un nivel muy alto. Es lo mismo que sucede, lo hemos contado muchas veces aquí, con las tasas de crecimiento. Cuando el gobierno vende que el crecimiento es superior al de la media de los países de nuestro entorno, es porque nuestra caída durante la pandemia fue mucho mayor, con lo cual, y además nosotros somos ya el único país de Europa que estamos por detrás todavía de los niveles previos a marzo de 2020. Entonces, el orden de magnitud siempre importa y luego, en el caso de la inflación, hay que tener siempre mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la inflación no es un fenómeno simétrico donde si se reduce la tasa a 1,6 puntos lo hace por igual en todos los componentes, sino que hay unos cuantos componentes que además estacionalmente suelen ser mejores, suelen ser más favorables a tener una tasa de inflación más baja. De hecho, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, eso lo vamos a ir viendo cómo algunos componentes, desde ropa, calzado, por supuesto la restauración, hoteles, ocio, incluso el transporte, aunque sin la variable energética, todo eso estacionalmente es más bajo. Vale, porque hemos visto que no solo los alimentos, o sea, los alimentos son la gran machaque que tienen a las familias, claro, la pesadilla. Y sí que ha bajado algo la energía y los carburantes, que como hemos estado viendo durante todo el mes, pues han estado bajando. Ahora vamos a ver lo que ocurre porque ya han empezado otra vez a subir. Pero bueno, que debería de ser la gran preocupación. Yo no veo al gobierno preocupado, o sea, con una gran preocupación por este asunto. Le veo ahí, pues eso, vendiendo planes y vendiendo cosas y tal, pero oiga, que esta es la gran espada que tiene todas las familias españolas, que es la inflación. La inflación hay que combatirla con todas las armas. Mire usted un poquito a Portugal, que ha deflactado la tarifa, que no va a subir las pensiones a todos por igual. En fin, que está tomando medidas que ayuden a la gente a pasar este horror. Un socialdemócrata sensato, razonable y nada que ver con Sánchez, nada que ver Antonio Costa con Sánchez, ¿no? De todas formas, Sánchez ya hace mucho que dejó de ser socialdemócrata, si es que algún día lo fue, es sanchista y punto, ¿no? Y nos castiga con sus medidas sanchistas. Se ha explicado muy bien, lo ha dicho perfectamente Javier Santa Cruz. Venimos de unos niveles que, claro, cuando vienes de la estratosfera, pues a partir de ahí nos damos con un canto en los dientes. Pues mire, a lo mejor se da con un canto en los dientes que seguimos en la señora Calviño. Eso es. Claro, porque no es consuelo cuando decimos nos vamos a la luz, ¿no? Que es uno de los grandes talones de Aquiles y uno de los grandes caballos de batalla de los últimos tiempos. Claro, es que el incremento es del 20%. ¡Del 20%! Claro, que tuvimos un 60% en agosto, pero es que no es consuelo el 20%. Entonces, si le consuela a la vicepresidenta Calviño, es que es muy, muy poco responsable, que lo demuestra, porque los presupuestos, además, ese escenario absolutamente irreal de crecimiento del 2,1%, que se ha quedado solo el gobierno, sí, porque todo el mundo está hablando del 1 y pico, 1,5 con suerte, AIREF, pero con suerte, ¿no? Entonces, al final, los presupuestos generales del Estado, el cuadro macroeconómico del que parten es con una inflación muy alta, con lo cual llegas a plantearte, podemos afirmar que al gobierno le interesa que la inflación siga alta.
Esto, sé que lo que digo es muy grave. Para recaudar. Pero, hombre, para que se cumplan sus cuentas públicas y para seguir haciendo caja. Sobre todo para claro, recaudar. hay una sobrerecaudación de 27.000 millones de euros, que a final de año nos pondremos en los 30.000. Dicen que 30 o 35 puede llegar. O más de 30.000 millones. Bueno, el consenso más o menos está en 30.000, pero efectivamente se empieza a quedar obsoleto, ¿no? Y al final, con este dinero, ¿cuál es la contraprestación que recibimos los ciudadanos? Los parches de ahora te doy 3.000, ahora te doy 6.000, que encima, con lo mal gestor que es este gobierno, sabemos que las cosas no llegan. Podemos poner un montón de ejemplos. El ingreso mínimo vital, ¿no? Sin ir más lejos. Las 850.000 familias que se iban a beneficiar y son 400.000 a duras penas a finales de verano. Entonces, al final, este escenario es un escenario que pone los pelos de punta, pero conviene al gobierno de PSOE y de Podemos, ¿no? Ya. Los presupuestos están contando con ello, ¿no? Terrible, Pues terrible. en este escenario del que vamos a hablar después, a propósito de las nuevas previsiones, tanto del Fondo Monetario como de Funcas, como de otros, que no tienen nada que ver absolutamente con lo que dice Calviño, que insiste, y esta semana perdón, ha seguido insistiendo en que el crecimiento robusto y no sé qué, no sé cuántos, este rollo que se ha buscado, esta frase ya hecha que la suelta en todas partes y dice, Era bueno, recuperación justa y robusta. O sea, era la recuperación post-COVID era justa y robusta. Luego lo de justa ya no. No, Pero ahora es robusta. el robusto crecimiento lo mantiene. perdió lo justo. Me Pero gusta sí el epíteto. que por supuesto que el marco en el que se asientan es erróneo, luego por lo tanto todo va a ser erróneo, excepto la gran recaudación que van a conseguir como siempre, es porque de hecho en los presupuestos pues al final husmeas y aparte de barbaridades que dicen, por ejemplo, en el prólogo, o sea, bueno, en la exposición de motivos que se llama de una ley, que dicen que tenemos que estar agradecidos a Sánchez porque gracias a, por supuesto, gracias a Sánchez nos estamos ahorrando 6.000 y pico euros cada familia por lo bien que funciona la sanidad, la educación y todo eso. Bueno, por supuesto, qué bien lo hago y qué guapo soy. Pero la realidad es que luego vas buscando y dices, ahí va, los azucarados, las matriculaciones de coches, el catastrazo. A 800.000 viviendas que van a revisar el catastro. Una locura. La plusvalía municipal, que ya me contarás tú, porque el gobierno tiene que decidir la plusvalía municipal, pero también plusvalía municipal. Las primas de seguros. ¿Quién no tiene un seguro? Pues claro, ya solo el del coche ya te sube del 6% al 8%. No, el del hogar también es importantísimo. Hombre, claro, no, es que además si tienes una avería y resulta que no tienes un seguro, te cuesta carísimo. Que casi te obliga, si tienes una hipoteca, tienes una hipoteca casi te obliga, además por sentido común. Bueno, total. Que este es el plan, o sea, este es el plan que nos presentan. Es que no hay ningún sitio por donde escaparte. Pero además concretamente porque en los presupuestos, de hecho, cada día que pasa y cada semana que pasa ahí podemos leer con bastante detenimiento lo que se ha presentado, incluso también las transferencias a las comunidades autónomas, ciertos organismos como los van a financiar. Cada día que pasa encuentras cosas nuevas que te ponen más los pelos de punta, permíteme la expresión. ¿Por qué? Porque al final todo el presupuesto está sustanciado sobre una base de gasto que prácticamente es una variable dada, o sea, quitando algo los intereses de la deuda y quitando algo alguna otra partida que depende un poco más de la variación de mercado, el resto es decisión discrecional por parte del gobierno. Y eso sí que se cumple con creces. Y eso se cumple con creces. Entonces, de hecho, como este año hemos inaugurado esto de comparar presupuestos plurianuales, o sea, porque las cifras comparativas las han hecho con el año 2018, se ve que para destacar los 4 años de gobierno, ¿no?, que tenemos, el gasto desde el 2018 hasta este presupuesto se han incrementado en 122.000 millones de euros, mientras que la recaudación fiscal ha aumentado en 90.000 millones. Es decir, hay un agujero, o sea, que es lo que podríamos considerar un incremento del déficit estructural de 32.000 millones de euros. Y esos 32.000 millones incluso contando con todos los ingresos que, como
como acabáis de decir, los ingresos derivados por la inflación. Es decir, todo lo que nos ha deflactado los impuestos tiene ese incremento recaudatorio. O sea que incluso con esos ingresos extraordinarios, el agujero en estos 4 años lo has incrementado en 32.000 millones. A poco que los intereses de la deuda sigan subiendo, a poco que otros gastos importantes en las prestaciones por desempleo que ya están por encima de los 20.000 millones y te fallen las estimaciones de recaudación porque van a fallar con el escenario que han planteado, obviamente el agujero que nos encontramos a las puertas de empezar a cumplir en los objetivos de estabilidad en el año 2024 pactados con Bruselas, vamos a tener una antesala verdaderamente terrible, y eso es lo que no se reconoce ni por parte del gobierno, pero ni siquiera tampoco, y esto es lo peligroso, ni siquiera tampoco por parte de la Comisión Europea. Es decir, la gran diferencia de esta crisis con respecto al año 2011-2012 es que entonces había liderazgos fuertes en Europa y había un liderazgo fuerte en la Comisión Europea, y hoy no lo tenemos. Ya. Los hombres de negro no van a venir de momento, ¿no? Claro, es que el paraguas de Bruselas, el paraguas de la Unión Europea, que tanto nos ha salvado, ahora efectivamente el paraguas le falta alguna varilla, ¿no? Porque estamos viendo que la señora von der Leyen no lo tiene muy claro, le pone ojitos al populismo, ahí le sí pone que hay ojitos tomate, al ahí hay populismo, tomate, ahí sí que por hay no tomate. decir a Pedro Sánchez, que parece mentira, que hay que recordarle que esta señora es del Partido Popular Europeo, no es socialista y mucho menos comunista. Ahí hay tomate, Gaby, ahí hay tomate. Y la escuchas hablar a veces y madre mía. A ver, hablando de presupuestos... Me fío de vuestras intuiciones. Uy, está ahí como... Me fío mucho de... Pedro, ¿cómo era lo de Pedro? Como Penélope Cruz cuando le dieron el Oscar a Almodóvar, pues eso. Está, sí, está la señora von der Leyen, está enamorada. No lo hemos hablado, ¿eh? No, claro, pero es que el amor es un sentimiento muy elevado. Esta señora está enamorada del presidente del gobierno español, y hay que decirlo. Espiritualmente o físicamente, no lo sabemos. Pero eso ya no tenemos. Vamos, que se le cae la baba, vamos. No tenemos fuentes, pero se le ve la cara. Bueno, y el discurso, que es más serio, ¿no? Peor que la cara el discurso. Hablando de presupuestos, iba a decir, yo recomiendo, porque lo hace muy bien, Luis Fer Quintero, nuestro compañero de la casa, ha cogido y ha dicho, vamos a ver, esto, los presupuestos más sociales y los presupuestos más expansivos, desde luego, claro, y esto nos va a costar muy caro, como ha explicado ahora Javi, ¿no? A ver, de los 583.500 millones de euros que se va a gastar el gobierno, que espera gastarse en el año 2023, en sanidad y educación se van 61.000 millones. Claro, si no depende de ellos. Eso es 10%, ¿no? Si no hemos hecho mal la cuenta, y Luis Fer Quintero ha hecho bien la cuenta, ¿no? Y lo explica muy bien, o sea, que ni siquiera cuando esgrimen la bandera de la educación y la sanidad, cuyas competencias no son del gobierno central, sino de las comunidades autónomas, y parece a veces que es que son del gobierno central, ¿no? Porque están continuamente, se les llena la boca. Bueno, pues ni siquiera en eso aciertan o dicen la verdad, ¿no? Estos presupuestos tienen trampas por todas partes. Y lo que nos queda por ver, ¿eh? Yo decía lo que el nos otro queda día, por ver. más trampas que una película de chinos. No, una detrás de otra. Vamos a ver, es que para empezar, el primer disgusto fue, nos colaron lo de las cotizaciones, la barbaridad de las subidas de las cotizaciones. Claro que se quedó la COE un 8,6%. Madre mía, después de la subida del 0,6%, ¿se pueden permitir de verdad los empresarios en estos momentos? Es que es de sentido común. Esto no es política, esto es lógica aplastante, ¿no? Y luego encima que lo hagan con nocturnidad y alevosía indica que el propio gobierno es consciente de que está haciendo una barbaridad. De que está haciendo una barbaridad, ¿no? Luego, el tema, bueno, claro, es que son muchas cosas. Sí, por eso, si tenemos programa. Claro, pero el tema de las empresas, del impuesto de sociedades, otro rejonazo. Otro rejonazo. Entonces, al Diciendo final... además, perdona, Susana, que el beneficio de las grandes compañías va a crecer un 4%. O sea, ellos estiman que la base imponible del impuesto va a crecer un 4%. O sea, porque lo ha decidido Calviño, que les va a ir bien. Tremendo. Claro, y es que al final ese aumento de recursos fiscales valorado en 2.400 millones afecta a 3.600 empresas. Es que son muchas empresas. No estamos pensando las grandísimas corporaciones. Es como cuando la demagogia de los ricos, y ¿cuántos ricos hay? Por Dios, si es que no salen las cuentas y nos salen tres amigos. Bueno, pues en este caso no son 3 empresas amigas, son 3.600 sociedades, que son muchísimas. Y esto
también es por la puerta de detrás, ¿no? También por la puerta de detrás. Y claro, no hemos empezado a hablar todavía de la negociación con los socios, que ya han avisado que le van a hacer sudar la camiseta, ya lo dijo Rufián, y entonces eso va a ser barra libre. Al final, la sensación que tenemos muchos es que el gobierno ha asumido, y ahí tienen las encuestas, y ahí está la desesperación que se les nota en demasiadas cosas, ha asumido que esto se acaba, alarga la legislatura hasta el final, finales de 2023, principios de 2024, elecciones generales, y a que arree el nuevo gobierno. Bueno, por supuesto. Porque fijaos, escriba también con la segunda fase de la reforma de las pensiones y con la gresca que tiene con Bruselas. De eso vamos a hablar ahora, porque ya ha dicho Escriba además que esto de la subida de las bases máximas, que no es una cosa de un momento, que va a ser todos los años y además con el IPC y además un plus. Así que ahí os lo dejo para que os lo penséis. Que os voy a dar un consejo muy interesante a todos, veréis. Y además acabamos de hablar de las dificultades para hacer la compra diaria. Bueno, pues si quieres ahorrar como nunca, no te pierdas la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés hasta el 19 de octubre, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones. En una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, de droguería, perfumería, por ejemplo, el jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica Deleite de la Alacena, pieza de 7 kilos por solo 99 euros. Ofertón de verdad. Y tienes también los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el kilo. Además, en la semana de los ofertones de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. En todas, ¿eh? Así que 7 días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones. Recuerda, solo hasta el 19 de octubre en Hipercor, Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app. Consulta condiciones de la promoción. Bueno, y tenemos en el estudio a Eustaquio Arrimadas, que es responsable comercial de Asset Management Santa Lucía. Muy bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Sé que nos ha estado siguiendo un ratito y bueno, pues hemos un poco planteado cómo está el panorama, cómo están los datos, cómo está la inflación sigue desbocada, cómo el presupuesto no va a servir para nada porque está sobre una base. No sabemos qué va a pasar con la guerra de Ucrania. En fin, tenemos tantas incógnitas encima de la mesa que, bueno, pues viene muy bien que esté usted aquí hoy para darnos algún aire, un poquito de, bueno, pues si a personas que les va sobrando algo y no saben qué va a ser de su pensión, tampoco la gente más joven, algún resquicio para poder sacar algo de partido a lo poco que tenga, o poco o mucho que tengamos. Así que le agradezco muchísimo que esté aquí. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Muy buenas tardes. Y a ver si nos da alguna pista, hombre. Muy buenas tardes don Eustaquio. Y gracias por tenerme en vuestro programa. Bueno, lo cierto es que es verdad, tenemos la situación que tenemos. Parece ser que no, que la situación actualmente no es buena y que en los próximos meses probablemente pues tampoco vayamos mucho a mejor. Y lo cierto es que muchos de nuestros clientes y potenciales que vienen a vernos, pues nos comentan muchas veces, oye, no puedo ahorrar, ¿no? Ahora mismo no puedo ahorrar, no tengo nada, o la verdad es que puedo ahorrar muy pocas cantidades, y total, para lo que ahorro, pues no me merece la pena. A lo mejor tengo una capacidad de ahorro hoy en día de 50 euros, oye, mira, mejor prefiero tomarme 2 cervezas todos los meses y como que lo dejo estar ahí. Es un gran error y es un error del que intentamos sacar a nuestros clientes y potenciales siempre. Lo cierto es que aunque solo podamos ahorrar 50 euros mensuales, me parece que es un tema muy importante. En España solemos tender a pensar que el ahorro es lo contrario al consumo y la verdad es que siempre decimos la misma frase. El ahorro no es otra cosa que posponer el consumo. Es decir, cuando estamos ahorrando hoy estamos posponiendo el consumo al futuro. Y parece que no, pero 50 euros hacen mucho. Y voy a poner un ejemplo, la verdad. El haber ahorrado 50 euros mensuales durante 10 años es tener 6.000 euros, ¿no?, en cuenta corriente. Pero también, además, si pensamos no solo en ahorrar, sino en invertirlo, por ejemplo, en invertirlo. Aquí vamos a hacer una paradita porque esta es otra. O sea, las bolsas, no me hable de las bolsas. No se puede hablar de la renta fija, no se puede hablar de casi nada, pero tenemos en un tiempo determinado ese dinero que hemos conseguido poquito a poco, como hormiguitas,
Los que tienen mucho, supongo que también tendrá alguna cosa para ellos, pero yo creo que aquí la gente que más o menos nos escucha estamos en esas circunstancias, que no nos da mucho para ahorrar. ¿Dónde? Porque si la bolsa está como está, la deuda está como está y la incertidumbre es la que es, ¿qué nos recomienda que hagamos con ese, aunque sea a poquito que vamos consiguiendo? Pues al dónde responderé que con depende. ¿Y por qué digo depende? ¿No? Y esto es importante, no Vale. quiero esquivar la pregunta. Pongamos un ejemplo de una persona, puedo ser yo, ¿no? Que estoy ahorrando una parte para jubilarme, oye, dentro de 25 o 30 años, sin embargo tengo otra parte pues porque necesito comprarme un coche el año que viene, ¿no? Porque el coche que tengo ahora pues me va a dar problemas el año que viene en 18 meses. Entonces, cuando estoy pensando en ahorrar a 20, 25 años para la jubilación, incluso menos, no hace falta que nos vayamos mucho más allá de 5 años, la renta variable, desde luego, es una oportunidad. Y además yo creo, cuando uno está pensando en ahorrar de 5 años en adelante, siempre tiene que tener en mente batir a la inflación. Yo creo que estabais comentando hace unos minutos que tenemos la inflación en entornos del 9-10%, ¿no? Yo creo que a 5 años uno no se puede permitir invertir en activos, invertir su ahorro en activos que vayan a rendir por debajo de la inflación, porque va a tener una pérdida de poder adquisitivo muy seria. Así que claramente de 5 años en adelante, objetivo batir la inflación y es buen momento para empezar a invertir. Y además si lo hacemos de forma periódica, mucho mejor, porque suavizamos los puntos de entrada. ¿Y en qué? ¿Y en productos? Porque claro, ir uno a la bolsa por libre, eso es siempre muy complicado, no sabemos, creemos que vamos a ganar el duro y siempre el último la palma. No, en este sentido pensamos que el fondo de inversión es el producto idóneo, por distintos motivos. Por lo general, nos vienen a ver personas y nos dicen que están invertidos en 2 o 3 acciones, además las típicas, bueno, BBVA, Santander, Telefónica. Lo cierto es que muchas veces no saben ni por qué lo están o no lo están, ¿no? Y están muy poquito diversificados. Siempre defendemos la inversión en fondos, porque son carteras muy diversificadas, porque son carteras transparentes, porque nos permiten acceder a mercados al que no podríamos acceder en condiciones normales, mercados globales, Estados Unidos, Europa, y además porque fiscalmente creo que son un producto muy eficiente, permiten traspasar de unos productos a otros sin tributar. ¿Y también se puede meter así a poquitos? Desde luego, al menos hablo por Santa Lucía Asset Management, por la gestora de fondos, se puede invertir en fondos a partir de €1. Así que la verdad es que yo creo que son una herramienta estupenda para empezar a invertir, como decía, de 50 en 50 euros, ¿no? Y haciendo este ahorro periódico, que al final uno puede pensar en él como una factura más que paga, pues la verdad es que lo cierto es que luego se notan grandísimas diferencias, ¿no? ¿Y cómo hacemos para conectar con ustedes? Porque pues seguro que ya después de esto de que se puede de 50 en 50, pues rompemos el cerdito y lo metemos mejor en un fondo, ¿no? No, pues es muy sencillo. O a través de nuestra página web, santaluciaam.es, santaluciaam.es. Ahí la verdad es que encontrarán el número de teléfono al que pueden llamar o directamente en el chat de la web, o a través de cualquiera de las oficinas del Grupo Santa Lucía, que entren los oyentes, que pregunten por su gestor de ahorro más cercano, que seguro que les atenderá encantado. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias, porque creíamos que lo teníamos todo perdido, pero no, el cerdito, aunque sea a poquitos, también sirve para bueno, pues que en el futuro tengamos un cierto ahorro, porque nunca sabemos las cosas que nos pueden venir. No, desde luego, yo creo que no hay que ceder en el empeño, y además, de nuevo, el ahorro periódico en estos sentidos es muy importante y siempre la verdad es que nos saca de apuros. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Eustaquio Arrimadas, que es responsable comercial de Santa Lucía AM. Gracias. Gracias. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues verán, los impagos de los alquileres han crecido un 5,2% entre junio de 2021 y junio de 2022. Es un estudio de la Fundación Alquiler Seguro. La subida generalizada de los precios de los bienes básicos, pues lógicamente está ejerciendo una presión en la solvencia de las familias y está provocando que en el último año se incremente
un 55% el número de arrendatarios que se ven obligados a pagar la renta de su alquiler fuera del plazo acordado. La deuda media a la que se enfrentan los inquilinos es de 6.874 euros. En Madrid, que es el territorio con la deuda más alta, fíjense, algunos se enfrentan a 9.000 euros, en Baleares a casi 9.000, 8.945 y en Cataluña prácticamente 8.896 euros. Bueno, vamos a dejar el plan energético para el final. Porque bueno, hay que comentarlo, no sé la virtualidad que tiene eso, ni los anuncios, son pura propaganda, pero bueno, ahí está, algo diremos. Pero me parece muy importante que Alemania haya ya anunciado que va a entrar en recesión el año que viene, ya oficialmente. La inflación de Estados Unidos no cede. En el Reino Unido han echado al de Economía y enseguida han nombrado a otro, pero hay un cierto caos, y de eso sabe bastante Santa Cruz. Hay un caos tremendo, está atrás, no sé lo que está haciendo, ahora se ha echado para atrás, no sé qué, no arreglan eso. Bueno, la cosa se pone fea. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, han salido los datos de paro de la OCDE, España sigue liderándolo, y a estos no se les cae la cara de vergüenza y dicen que todo va fenomenal, el empleo y no sé qué. Entonces, la verdad, si Alemania entra en recesión, o sea, tenemos todas las papeletas, ¿no? Porque no sé lo que pensarás, pero... Claro, sobre todo entra en recesión durante todo el año. Es decir, el dato verdaderamente interesante es ese. No es tanto lo que hasta ahora hemos pensado que podía ser la recesión técnica, los 2 trimestres de tasa trimestral negativa, sino que lo que están dando es que haya un decrecimiento durante todo el año 2023. Entonces, ese es un elemento que hay que preocuparse por él, claro, no solo porque es uno de nuestros principales socios comerciales, porque es la maquinaria más importante de que tira de la Unión Europea, sino también hay bastantes rasgos similares, de hecho, en la industria del automóvil, en otras partes de la estructura productiva que tenemos en España, con lo cual ese es un aviso al cual hay que prestar mucha atención. De hecho, en general, todo lo que comentó el martes el Fondo Monetario, la actualización de todas las estimaciones de crecimiento, de inflación, de déficit público, o sea, de todas las variables macro, es enormemente interesante porque marca de una manera muy clara, primero, que que no va a ser esta crisis distinta a lo que fue hace 50 años, en los años 70, de la crisis del 73-79, sino que la recesión está garantizada porque es el subterfugio que nos permite embridar la inflación y nos permite, a través de la subida de los tipos de interés y a través del racionamiento del crédito y de la congelación del consumo, poder moderar los niveles de precios. Pero sobre todo lo más importante es que de todas las variables macro, la que tiene que quedarse como variable que no hay que tocarla mucho y hay que intentar cuidarla todo lo posible es la inversión empresarial, porque es la que determina si una recesión se convierte en algo permanente, si es algo duradero o si es puramente pues una shock recesión un día morado mejor que tal. Eso es. La venda colorada y el ciento amarillo, ¿no?, que decimos en el sur. A mí lo que me parece... que en Alemania, claro, el escenario no es solamente de estancamiento económico, siendo importante la recesión, el 0,4%, que es el consenso de los institutos económicos y que lo avala el FMI, que está todo el mundo de acuerdo, sino la inflación en el 7%. Eso se llama esta inflación, que es, como hemos dicho tantísimas veces y como habéis advertido los economistas siempre, es el escenario más pernicioso desde el punto de vista económico. Y también es más difícil de combatir, ¿no? Claro, porque ahí no, claro, porque con los tipos de interés, con la subida de los tipos de interés, tú combates la inflación y es en lo que está el BCE después del disparate de haber mantenido la economía europea dopada durante tantísimo tiempo, excesivo quantitative easing que nos complica mucho, eso es, y nos complica mucho ahora el revertir la situación cuando vienen mal dadas, ¿no? Pero en todo caso, claro, es que estás, por un lado, enfriando la economía, que es lo que necesitas para controlar los precios, y por otro, cuando la economía ya está fría, ¿qué haces? La congelas, no la enfrías. Y venimos de una pandemia de hace 3 días que ha sido un shock para la economía europea y para la economía mundial, ¿no? Entonces, es un escenario muy, muy, muy complicado. Por eso, cuando en España parece que estamos tocando otra melodía, pues es que o estamos sordos o nos queremos hacer los sordos. Bueno, estamos tocando otra melodía y en muchos casos alimentando la propia inflación.
O sea, que es Sí, que las medidas del ojo, gobierno son las medidas del gobierno proinflación. todas son proinflación, con lo cual, ¿qué estamos haciendo? ¿Hay alguien al mando? ¿Qué pasa con esta señora que decía que era la number one de la tal? El otro escribá que hacía esos informes tan estupendos a los que les dimos tanto bombo en su momento y ahora se ha reconvertido en una especie de, además de personaje, porque ya de montapollos a todas partes. Se enfada mucho, se enfada mucho. Muchísimo. La inteligencia emocional no es su fuerte. Ya mienten como bellacos, ya se han reconvertido a la mentira absoluta porque dice que él no dijo esto, que él no dijo lo otro y está escrito, está no sé qué, o sea, nos engaña permanentemente. Con lo cual, ahora, a la vuelta de esta cosa importante que tengo que decir, vamos a hablar de cómo es posible que con esto que acabamos de decir, tanto del Fondo Monetario como de Alemania, de todos los institutos alemanes, y ojo, allí no se andan con tonterías y menos con la inflación, ¿cómo es posible que en España estemos como que a nosotros no va con nosotros? O sea, que vamos a subir las pensiones no sé cuánto, los salarios de los funcionarios, y yo me subo un 4% y sigo cogiendo tal, y no reduzco los gastos ni esto, sino que aumento y aumento, y no hago más que decir que voy a tirar miles de millones, como luego veremos aquí, pero que ya lo hemos visto, que es los 400 euros, la no sé qué, los 100 euros para no sé cuál, o sea, es todo como, ¡hala, venga! Que como hay elecciones, pues hombre, alguien tendrá que decir algo, no lo sé. El caso es que verán, la crisis sanitaria que provocó el COVID-19, la invasión de Ucrania, la subida de los precios, en fin, la situación económica y social que vive España se ha complicado mucho en los últimos meses, con especial incidencia, pues lógicamente, en los colectivos más desfavorecidos. Hoy son muchísimos los que necesitan la ayuda de otros para vivir o para contribuir a que su situación mejore un poco. Por ello, las ayudas enfocadas a la acción social y las organizaciones que las impulsan, pues se han vuelto más necesarias que nunca. Y aquí pues estamos hablando, lo sabemos todos, de Cruz Roja, de ACNUR, de la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación 11, en fin, pero también de otros muchos nombres menos conocidos, pero igual de necesarios y con un objetivo común, esto sí, ayudar a los colectivos más vulnerables para que su progreso vaya de la mano del resto de la sociedad. Banco Santander, que también trabaja para impulsar acciones que ayuden a los más necesitados, reconoce cada año iniciativas y proyectos en este sentido. Un reconocimiento que llega a través de Euros de tu nómina. Es una iniciativa que se puso en marcha, fíjense, hace ya 14 años, divididos en categorías como las de cooperación internacional, discapacidad, inclusión social o salud. En la última edición ha reconocido 12 proyectos que van a recibir casi 45.000 euros cada uno. Este fondo, ¿cómo se financia? Pues con las donaciones de los empleados de la entidad que participan en el programa y con la aportación del banco, claro, que dobla el importe recaudado o el importe que han puesto encima de la mesa los propios empleados. Una fundación que entre sus proyectos tiene la construcción de un aula para niñas de Takara con el fin de mejorar su calidad de vida, un proyecto de Autismo Burgos, que además ofrece a las familias acompañamiento en actividades formativas en horario extraescolar para jóvenes del barrio de San Blas, para contribuir a la disminución del abandono escolar, o una iniciativa que pretende cubrir el 100% de los acompañamientos que los hospitales, pues les soliciten para niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos. En fin, fíjense que desde el lanzamiento de este programa de acción social de Banco Santander ya ha contribuido a mejorar la vida de 900.000 personas. Bueno, a ver si conseguimos, seguro que lo hacemos, explicarle bien a los ciudadanos cómo es posible que en Alemania estén preocupadísimos hablando de recesión. Van a dedicar 90.000 millones, si no he leído yo mal, a pagar la calefacción a la gente y a las empresas. O sea, porque claro, también dices, ¿por qué puede hacer eso? Porque no tiene la deuda que tenemos nosotros, ni el déficit que tenemos nosotros, ni nos chupan la sangre, o sí, pero en lo estrictamente necesario, no ahora con la inflación, en vez de estar forrándose, pues ese dinero lo van a revertir en la gente, en fin. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de Alemania, que tiene también sus cosas que hay que también podrían ponerse encima de la mesa y no nos gustan tanto? Pero bueno, es un gran país, dependemos de él y lo que le pasa a él no va a pasar a nosotros. Entonces, digo yo, vale, Sánchez, está en plan descerebrado, va a tirar la casa por la ventana porque quiere revertir las encuestas, que saben que no lo van a hacer, pero es igual, lo va a intentar. Pero antes hablábamos de Bruselas, pero vamos a ver, no hay nadie al mando en España, pero no hay nadie al mando tampoco en Europa, o el alemán no piensa, o el de Países Bajos, o los que se supone que están viendo lo que está haciendo España mientras ellos están ahí intentando hacer lo que pueden. ¿Alguien que ponga pie en pared? Pregunta retórica, ¿no?
Es que es mal momento para los liderazgos, ¿no? Es mal momento para la gobernanza europea y para la gobernanza mundial. Esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Geopolíticamente y geoeconómicamente, ¿no? En el peor momento, con gobernantes que dejan bastante que desear, porque los populismos han ido campando por sus fueros. El caso de Italia, fijaos que el señor que sabía más de economía, ¿no? que era una referencia, y sigue siendo una referencia, que sigue vivo, por supuesto, pero ya no está al mando de la nave italiana, que es Mario Draghi, pues ya no está. Y Mario Draghi ha hecho cosas muy interesantes en los últimos meses económicamente en su país. Algún error ha podido cometer, evidentemente, porque nada es perfecto. Bueno, pero, fue el que empezó a soltar la máquina de hacer sí, billetes. bueno, claro, ya, bueno, pero me refiero... No? Sí, pero en esta tiempos, etapa, sí, en sus tiempos sí, claro, Bueno, hombre, claro, ya lo sé. Pero bueno, Super Mario también salvó al euro. Luego de qué manera y cómo continuó la historia. Pero bueno... Le faltó venir aquí Eso, a arreglar, claro. Si nos hubieran mandado en su momento los hombres de negro, estaríamos como Portugal, hasta Grecia es ahora mismo un ejemplo para España, que es que manda narices la cosa. Por no hablar de Irlanda, ¿no? Los tres países Irlanda se sale del rescatados mapa. por la Troika. Irlanda pues, se sale, pero bueno, eso era un inciso. Están dando un ejemplo, sobre todo por políticas liberales y políticas de impuestos bajos, que es lo que funciona y que se nota siempre, pero todavía más en momentos críticos como los que sufrimos, ¿no? Entonces digo que Mario Draghi, que bueno, que es un señor que de economía sabe, que efectivamente tiene sus peros, pero sabe bastante de economía, bueno, pues ya no está en Italia y ahora tenemos otra cosa que se llama Meloni y bueno, pues al final, en un momento en el que los populismos, claro, los populistas lo que hacen es dar soluciones facilonísimas a temas complejos, y eso en economía es mucho más fácil que hacerlo en otro ámbito, que en políticas sociales o en políticas... Claro, entonces... en lugar de solucionar la crisis, se niega inicialmente o se le pone palos en las ruedas, ¿no? Así que vivimos un momento muy complejo por eso, porque no hay al frente de la nave, como tú dices, como estamos diciendo, no hay una cabeza económica con visión de largo plazo y con visión de oye, vamos a remar todos juntos para salir de esto. Esto es el sálvese quien pueda. Ya, bueno, yo recuerdo que en Alemania nos gustó mucho que nombrara ministro de Economía a un liberal, pero no sé si está haciendo todo lo que debería de hacer o se ha adormecido ya, se ha como atontado, porque en cuanto entras en un gobierno te atontas. Sobre todo cuando es un gobierno de una coalición tan complicada como esa. Es decir, al final los liberales, cuando intentan coaligarse, cuando existen, en los países, ¿no? donde existen partidos liberales y no están dispersos entre el socialdemócrata o el conservador, es un encaje siempre muy difícil, y de hecho lo hemos visto en múltiples experiencias, la experiencia británica, en Italia, bueno, tropecientas veces, y la última, evidentemente, como decía Susana, con Mario Draghi de primer ministro, y que cayó en menos de una semana, y además él pensaba que su caída era controlada porque iba a volver. O sea, me pilló a mí en Italia, por cierto, ¿no? Y la indiferencia de los italianos, ¿eh? Me pilló a mí en Roma, y bueno, cuando le preguntabas a los taxistas, y le preguntabas a los camareros, y le preguntabas a la gente de las tiendas, es que ni sienten ni padecen, ¿no? Están muy acostumbrados a los cambios políticos y a la alternancia. Sí, bueno, pero a ver, pero después de la pandemia y a cualquier cosa. Sí, claro, que los pobres, eso es, han tenido bueno, hablamos de Berlusconi o hablamos de quién, o de Pepe Grillo, o de quién hablamos. También lo que votan, claro, que esa es otra. Bueno, es que a Mario Draghi se lo plantaron, como en su día le plantaron a Mario el otro. A Monti, sí. Claro, o sea, sí, es verdad, cae Mario el paracaidista y bueno, pues le hacen la vida imposible. Bueno, pero el paracaidista en este caso era una figura muy adecuada, y no solamente para Italia, no solamente para el país, sino en este momento que hablamos de falta de liderazgo y de alguien cogiendo las riendas, no de solo su país, sino de toda la Unión Europea, porque claro, es que tenemos el eje Francia-Alemania, estamos hablando de Alemania, pero hablamos de Francia, cogemos a Macron, o sea, es que hay muchos problemas. Entonces Draghi podía haber sido esa figura, y ya no está Draghi, bueno, con lo cual... Y no lo ha sido. Pocas esperanzas en que le pare alguien los pies a Pedro Sánchez. Pues mira, yo creo lo siguiente, tenemos todavía probablemente 6-8 meses más
hasta mitad más o menos del año que viene. Pero pasadas las elecciones de mayo también. Pasadas las elecciones de aunque mayo. se pegue un castañón del demonio el PSOE. No, absolutamente. Es decir, Sánchez al final ya ha decidido que se hunde, pero tiene que hundirse con todo el barco. Es decir, se va a hundir todo el barco al completo y sin capacidad de que alguien salte de él. Es decir, ese es el gran drama, porque esas cosas se El parecen barco es el PSOE, Javier, perdona Sí, que te claro, interrumpa. eso es. ¿El PSOE o España? Es que me estás asustando. España España al final Madre es como mía. salimos, ¿no? aquello que Pero decía, hay aquello alternativa, que hay decía otra forma de Churchill, ¿no? gobernar, claro. Entonces España al final es perdón, que decía Bismarck, ¿no? Bismarck en el siglo XIX cuando decía que España era el país más fuerte del mundo porque ni los propios españoles que Se habían destrozan intentado a sí mismos. destruirlo Eran capaces. habían sido capaces, ¿no? Entonces el problema de más allá de mayo, o sea, más o menos por el verano lo digo porque es el momento donde precisamente las recesiones sincronizadas de todos las economías importantes de la zona euro, no solo ya la de Alemania que pueda durar todo el año, sino las de Francia, la propia de España, ¿no? Que sean esos 2 o 3 trimestres, y entonces ahí es donde las orejas al lobo se ven cada vez más cerca. Es decir, la ausencia de liderazgos lleva a la temeridad de los que hay al frente, y la temeridad de los que hay al frente solamente se corrige cuando hay un momento en el cual el barco se hunde. Y en ese sentido, nosotros estamos tristemente en una situación como esa. Entonces, ahí es donde está la oportunidad y donde debería estar trabajando mañana, tarde y noche la alternativa, en este caso en España. Es decir, cuál es sobre todo el discurso económico que Alberto Núñez Feijóo, que en este caso pues, al final es el partido principal de la oposición y es el que tiene más posibilidades, según las encuestas, de gobernar. ¿Cuál es la propuesta económica concreta que está ofertando? Porque hay varios elementos que se han ido un poco pues improvisando sobre la marcha, porque al final tienes que ir un conejo a la día a chistera. día, Claro, hombre, tienes claro. un conejo a la chistera El gobierno del te dice y tú le contrarrestas. Y tú le contrarrestas, Claro. ¿no? Y han conseguido incluso ir por delante. Hombre, en el caso, lo por de los ejemplo, impuestos. del debate fiscal. La propuesta fiscal, La la propuesta fiscal está eso armada. ha sido extraordinariamente. Y ahora deberían de ir Está por armada. delante con el debate del gasto público. Ese debate lo tendría que estar liderando ya el Partido Popular y decir, Claro. es mentira que si reducimos el gasto público en esto y en esto, todo inútil, se dañe la sanidad y la educación. Pero eso lo que dijo como Cuca muy bien Gamarra, acabas muy de claso, decir, dice, pero si al es el final no 10% dedicáis de los casi nada. presupuestos, el Bueno, 10%. y fíjate, y mucho me parece para las pocas competencias que tienen. Yo lo condensaría más y ayudaría más a cosas a las que no llegan, yo qué sé, pues estas mujeres que están ahora diciendo lo de la metástasis, que tienen metástasis y que no se tienen que comprar las medicinas y tal, que le dijo el otro día a Sánchez que hay que tener narices para decir en la tribuna del Congreso que no hay nadie en España que se hipoteque para o sea, cuando tienes a estas mujeres diciendo que no, Qué vergüenza, si me por cuesta favor. 30.000 euros la medicina, si he tenido que hacer un crowdfunding, y va el tío y en la tribuna del Congreso se atreve a decir eso. Bueno, Sánchez, vale, pero a esas cosas que es a las que tendría que dedicar el Estado, porque la sanidad y la educación no dependen del gobierno. Es decir, que bueno, pues ese 10%, si lo utilizaran bien, pues a lo mejor habría mucha gente que se podría beneficiar, pero seguro que lo utilizan fatal y no llega precisamente a estas personas. No, pero bueno. mira, pero lo del gasto público que tú dices, es verdad que eso hay que decirlo por tierra, mar y Vamos, aire, vamos, mañana, vamos. tarde y noche, y en dosis muy altas en cada uno de los casos, ¿no? Pero Cuca Gamarra esta semana en el Congreso de los Sí, sí, lo Diputados van soltando, así. estuvo muy seria con ese tema y con números, con muchas cifras económicas y con muchos datos, afeándole al presidente del Gobierno, que estamos ahora todos con la subida del 4%, pero es que desde que llegó Sánchez a la Moncloa, el incremento de su retribución, de su salario, es el 11%, es el 11%. Y estuvo hablando de la deuda pública y estuvo advirtiendo también de que con las reglas fiscales suspendidas, estamos liando la que estamos liando. Cuando dejen de estar suspendidas, pues corremos un riesgo muy alto. Y sí hay discurso económico, yo creo que hay discurso económico. Pero como pues aprovecho el del gobierno, aprovecho que estoy en no sé qué acto y digo no sé qué, ahora va a haber una gran reunión, ¿no? Va a hacer una gran convención o algo así, pues oye, de ahí tiene que salir un documento que se presente ya, que es que, vamos a ver, las elecciones de mayo son muy importantes también. Son la primera vuelta de Sánchez, porque aquí no hay primera y segunda vuelta, pero para mí son primera vuelta. Es verdad, porque tú siempre lo dices. la patada que le van a dar a Sánchez es la primera vuelta de la que te van a dar. Le va a pasar, no le va a pasar eso lo mismo que en el 2011.
Sí, no, pero eso en el 2011, pero no, decía el otro día, el miércoles en el desfile, que llegó tarde para que no le pitaran y luego fue doble, se llevó ración doble cuando acabó. Pero bueno, vamos, que me van a dar la primera vuelta y la segunda vuelta. Y entonces hay que presentar ya a la ciudadanos, aunque las encuestas digan que tal, aunque estén perdidas casi todas las comunidades autónomas para el PSOE, pero todo eso luego se tiene que cristalizar. Y antes la gente tiene que saber que sí, que el PP está por deflactar la tarifa, por no subir impuestos, por reducir el gasto. Por bajar el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. Pero es todo así, como cosas sueltas. No, organíceme usted un plan. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, se trata de un plan estructurado. Es decir, de hecho, ese plan estructurado ni siquiera lo están teniendo los partidos liberales y conservadores europeos. Estamos viendo el caso de Alemania, ni siquiera lo tienen. Es decir, van a salto de mata también. Van a salto de mata. Entonces, en ese sentido, incluso desde el punto de vista del liderazgo europeo de Alberto Núñez Feijóo, será extraordinariamente importante. Es decir, al final, tú tienes el caso de Portugal, que hablábamos al principio, hablaba Susana, del gobierno de Costa. Tienes el caso de lo que ha hecho Draghi durante todo este tiempo. Tienes otros casos también, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia. Es decir, tienes una cantidad de gobiernos de base socialdemócrata que son racionales y hacen las cosas que tienen que hacer. Entonces, hay que no solo estructurar mejor el discurso, sino también hay que saber empaquetarlo de una forma diferente. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, cuando se plantea la cuestión del IVA de los productos básicos o demás, eso es importante, ¿eh? Claro, son cosas que también en el fondo, fijaos, en el consumo es donde tenemos que poner el menor hincapié siempre en política económica. Es decir, lo más importante siempre es la inversión. Siempre, porque es lo que te garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo, y el empleo. Es el mantenimiento del empleo y la generación de nuevo. Es la base del crecimiento económico siempre. El consumo, al final, por mucho que consumiésemos, si la inversión no aumenta o si al menos no se cae, tenemos un problema muy serio a medio plazo. Entonces, esa cuestión es enormemente importante. Y de hecho, ahora tenemos otra circunstancia que no es menor, que es precisamente hablando de la inversión empresarial y hablando de la estabilidad y de que eso por lo menos no se nos caiga demasiado para que la recesión no sea prolongada, tenemos también a otra casa puesta patas arriba, que es la de la COE. O sea, cuidado, porque ahora mismo ahora mismo es uno de los peores momentos de una estanflación, porque es cuando ves muy lejos la salida de ese proceso inflacionista y es el momento donde todo el mundo presiona para subir rentas. Han presionado los funcionarios, los empleados públicos, han presionado los pensionistas, se les ha dado un 8,5%, se les va a dar el año que viene. El propio gobierno, que se ha subido el 4%. Claro, pero es que ahora vienen los convenios colectivos de de los sectores productivos. Que toca renovar a final de año. Ojo en muchos casos y muchos porque sectores. Esto sí que es la clave siempre de ver si esta inflación va a durar mucho o poco tiempo. Claro, pero es que el pacto de rentas, que tiene mucha lógica y mucho sentido, ¿cómo puede la vicepresidenta Calviño hablar de un pacto de rentas con estos presupuestos solo de generales salarios del Estado? No, solo de la empresa privada. Nosotros ¿Cómo puedes decirle a la empresa privada que se ajuste el cinturón y les puedes decir a los trabajadores también, a los sindicatos, claro, a los agentes sociales al completo? ¿Cómo puedes decir a empresarios y sindicatos que tienen que ser responsables para no provocar efectos de segunda ronda en la inflación cuando tú estás tirando de chequera como si no hubiera un mañana porque estás comprando votos? Claro. Y necesitas comprar votos y lo haces de una manera muy obscena. Claro, es que esa coherencia no existe, con lo cual es imposible que se produzca un pacto de rentas que tiene todo el sentido. Necesitamos un pacto de rentas. Entonces, al final, bueno, es todo y volvemos otra vez a Portugal, demasiado que es anárquico y muy poco serio. No, aquí las pensiones no se van a subir por igual a todo el mundo. Aquí vamos a tener mucho cuidado con esto y vamos a tener cuidado con el salario de los funcionarios. O sea, es que claro, los funcionarios, pues sí, habéis trabajado mucho en la pandemia, todo lo que tú quieras, pero comparas los salarios privados con los salarios públicos y te salen unas cifras que claro, no puede ser. Que no. Es uno de los elementos que no puede ser. Y las pensiones con los trabajadores. Claro.
Claro, es que son unas No, diferencias. vamos a ver, no sé si está hecho el estudio, mira, le tiendo aquí la mano a Javier Santa Cruz, pero en salarios públicos, ¿cuántos hay por encima de los 21.000 euros, que ya sabemos que es el umbral a partir del cual el gobierno nos considera ricos? Bueno, pues vamos a ver cuántos ricos hay en el sector público y en el sector privado ganando, madre mía, más de 21.000 euros. Pues yo creo que no hay, debe haber, o sea, no me voy a atrever a decir... Pero no está hecho ese estudio, no está hecho, ¿no? No, pero me Eso voy a sería muy atrever a interesante y muy decir, pertinente. pues me voy a atrever a decir que, vamos, si son 3 millones y pico, ¿no?, de empleados públicos, porque aquí no estamos solo hablando de funcionarios. Una cosa es sino que funcionarios, ahí, efectivamente. ahí tienes que meter Muchas a todos categorías. los empleados, los asesores, las empresas públicas, tal y cual. Pues mira, seguramente la policía, la Guardia Civil y todos esos son los que menos ganan. Hombre, mira la policía que lleva pidiendo justicia salarial, por Desde hace favor, ni se sabe, madre ¿no? mía, y Los ahí sueldos siguen. No, el caso de la Administración de Justicia, que ese es uno de los temas pendientes, los funcionarios de prisiones, en fin, ahí hay Sí, una... pero que ganen menos de 21.000 euros, No tantos, no creo no yo tantos, que haya ¿no? mucho empleado público que no, gane. hay pocos. Hay pocos, lo que ocurre es que luego en la franja siguiente, o sea, hasta los 30, Ahí habrá, más o menos, ahí tenemos mogollón, una parte ahí mogollón. sustancial. Sí, eso sí, eso Pero sí. es que además de todo eso, el problema lo tenemos no solo en que estamos separando, o sea, en el fondo se trata de una separación cada vez mayor entre el sector público y el privado. Entonces son dos realidades paralelas, las cuales evidentemente si te pones a contar los millones que dependen de cada una de esas, te das cuenta de que es un país que tiene no un problema de pirámide de población, sino un problema de pirámide de la relación entre el sector público y el privado. Bien, también de población, también Y, no, demográfica. por supuesto, y Que demográfica eso es desde gravísimo, luego. gravísimo. Claro, demográfica desde luego. Y de hecho eso, especialmente uno de los sectores más afectados por ese asunto es precisamente el sector público. Es decir, en los próximos 5 o 10 años se van a jubilar un porcentaje muy alto de los actuales efectivos y especialmente de funcionarios, no de empleados. Sí, de funcionarios. Con lo cual, si tú lo que estás haciendo es perder base funcionarial, cuidado porque también en los niveles de formación ahora regalamos oposiciones o hacemos un quinto turno, ya había algún cuarto, pues un quinto turno, eso es peligrosísimo. Pues llegó Chopin, así que Ya hemos arreglado, Frederick, hemos arreglado el país. que no era alemán, que no, era austriaco, creo. Don Frederick, nada, que adiós. Susana un placer, Burgos. que un gustazo Encantada, siempre. Un Javier abrazo. Santa Un Cruz. placer. Gracias a Marta Galindo, que ha estado hoy en la producción, a Víctor San Román en los mandos técnicos. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que pueden ya ver enseguida, inmediatamente el programa en Libertad Digital Televisión. Volvemos el próximo sábado, todavía queda mucho fin de semana, así que disfruten, que va a hacer un tiempo veraniego, casi veraniego, así que disfruten mucho. Economía para todos con Carmen Tomás.